Vivimos en una época en la que la globalización y la tecnología han difuminado las barreras entre lo real y lo virtual. Hoy no solo consumimos contenido, lo experimentamos. Y una prueba de ello es algo que tanto para mí como para varias generaciones modernas nos han acompañado tanto en nuestra niñez como en la adultez, ofreciéndonos no solo un medio de entretenimiento, sino también la posibilidad de vivir aquello con lo que antes solo soñábamos. Y esto es gracias a los videojuegos. Con ellos puedes vivir aventuras mágicas, exploración sin límites y retos interminables. Y para los amantes del deporte, estas experiencias no se quedan atrás. Desde ganar la liga o el mundial con tu equipo de fútbol favorito, ser la nueva estrella de la NBA o correr a las velocidades de la Fórmula 1 o MotoGP. Pero hay una disciplina deportiva que todavía no ha sido explotada, y puede que con sentido, ya que ¿cómo metes el mundo de los hierros en un videojuego? ¿Cómo haces atractivo para un público en general pegar gritos, hacer poses enfrente del espejo o llenarte de magnesio y talco todo tu cuerpo como si vinieses de pintar una urbanización de 2 en las afueras de la ciudad? ¿O cómo harías atractivo contar cada caloría que consumas y ver cada etiqueta de información nutricional? Es algo que es muy difícil, pero hay ejemplos de que algo esto se ha intentado. Y hoy vamos a hablar de uno de esos ejemplos. Puede que uno de los más famosos. Grand Theft Auto San Andreas es uno de los juegos más icónicos de la historia. De hecho, para muchos es considerado el mejor de la generación de la PlayStation 2. Y eso que en esa consola estaban juegos como el de Torrente. Ahora sí que hemos pillado buen ritmo. Dentro de todo el espectro de jugabilidad que ofrece el título, hoy vamos a analizar cómo de realista es una de sus mecánicas más distinguidas, la de CJ yendo al gym para ponerse mamado. Lo primero es recalcar el funcionamiento de las mecánicas del San Andreas, y es que tienes la parte de musculación y la parte de combate. En el juego tienes 3 gimnasios en total. Cada uno ofrece la posibilidad de aprender un movimiento de combate nuevo si tienes la musculatura suficiente. Pero todos ofrecen los mismos ejercicios, que son el press banca, curl de bíceps con mancuernas y cardio, tanto en cinta como en bici. Como ya podemos ver, nos faltan muchísimas máquinas y ejercicios. Entre ellos, pues algo de pierna, que no hay nada. Ni un mísero rack para sentadilla, nada. Pero claro, hay que entender que realmente estos gimnasios son de boxeo y artes marciales. De hecho, es bastante común que los gimnasios de boxeo y artes marciales apenas tengan algún que otro material de fuerza, sobre todo teniendo en cuenta en la época en la que está ambientado el videojuego, que es a principios de los años 90, siendo en un barrio marginal donde la delincuencia y el racismo estaban a la orden del día, así que bastante que aún puedan conservar algo de oro como ahí tienen. Dicho esto, vamos a realizar un poquito de ejercicio, que así hemos venido. Para ello primero habrá que ponerse ropa deportiva, que ya sabéis que en los gimnasios no se puede entrenar con vaqueros y todas esas normas. Venga, vamos a ponernos una tank top blanca, típica para ir al gimnasio, pantalones verdes de chándal para que CJ tenga los colores de su banda y una Air Force blanca como cualquier gym bro de bien. Ahora sí podemos ir al gym. Lo primero que vamos a ver es el press banca, probablemente el ejercicio más icónico del mundo de los hierros. De entrada, vemos que ya podemos coger desde 20 kilos hasta 160. Son pesos que la verdad son reales del propio ejercicio, aunque claro, de 100 kilos para arriba no los levanta cualquiera y menos alguien que no ha entrenado, como es el caso de CJ. Comenzamos, como cualquier entrenamiento normal, con 20 kilos para calentar. Normalmente solo la barra ya pesa 20 kilos, pero es normal que en el juego no incluyesen este detalle de que a más peso, más disco colocar. Hubiese estado fantástico y hubiese subido el realismo muchos puntos, pero recordemos que es un juego que salió en 2004 y seguramente por temas técnicos, tener que modelar en 3D todos los discos o temas de procesamiento no pudiesen, o simplemente se les pasó. Bueno, se viene arriba, sí, le está pegando el preentreno, le está pegando el Monster blanco que se ha tomado fuera de cámara viniendo para acá. Vamos sobrados con 20 kilos, así que subimos a 60. Mira, aquí le está costando, ¿eh? Otra cosa que me he fijado es con la relativa facilidad que dejaba la barra después de la última repe. Puedes fallar y que te explote el pectoral, pero para acabar el ejercicio, oye, sube la barra con normalidad y la deja en su sitio. No tenemos spotter, pero vemos que tampoco hace falta. Pues vamos a hacer todo lo que queremos ver. Vamos a ver a silla y sacar los 100 kilos. Así de primeras. Ojo, bueno, 3 repes. Aquí humilde CJ, sin gritos y sin aspavientos. Me saca emote con 20 kilos y con 100 0. Farmeando aura, sí señor. Venga, vamos a probar ahora el curl de bíceps con mancuernas del Gold Gym. Como podemos ver aquí, los pesos abarcan desde 10 kilos hasta 44. Son pesos que se asemejan a lo que levanta la gente del gym, aunque aquí sí que es verdad que podríamos echar en falta, aunque sea unas de 6 u 8 kilos para calentar. Pero es verdad que a la que tengas cierto nivel en este ejercicio puedes comenzar con las de 10 si previamente has calentado con gomas elásticas o algo. Pero estaría bien que el rango comenzase un poquito desde más abajo, sobre todo para la gente que no ha entrenado, como es el caso de Sille, recordemos. Como ya venimos caliente el press banca, vamos ya a tirar con 14 kilos. Bueno, 13 repeticiones, sí. Tiramos emote, toma ya.
Otra cosa que hubiese sumado puntos serían unos espejos. Se nota que es gym de boxeo y no de culturismo. Aunque bueno, también los de boxeo suelen tener algún que otro espejo para mejorar la técnica y verse. ¿Verdad que se echan en falta los espejos? ¿Sabéis por qué hago esto, no? Porque esto no es un gimnasio y no si vais a aguantar 1 hora y media sin miraros al espejo. Así que... Venga, tiramos la casa por la ventana. Todos sabemos que CJ tiene esa genética. Y hay que aprovecharla. 30 quilates en cada brazo, con 2 bolas. Bueno, 7 repes, con 30 kilazos. CJ, por lo que vemos, es el elegido de los hierros. Ni Ronnie Coleman. Antes de continuar, me gustaría analizar brevemente cómo han recreado las técnicas de ambos ejercicios. En cuanto al press banca, los codos se abren mucho con respecto al ancho de la posición de las manos, lo que indica que seguramente estará levantando la barra por encima de la línea de los hombros y no por encima de la línea del pecho. Lo malo es que no puedo mover la cámara. Va a tocar instalar algún mod que libere la cámara y hacer un análisis más profundo de la técnica de silla y de los ejercicios. Algo positivo a destacar es que las piernas se mueven, pero no los pies, es decir, están fijos al suelo. Por lo que podemos pensar que están haciendo fuerza también con las piernas, algo muy importante en el ejercicio que muchas personas olvidan. En cuanto al curl de bíceps, vemos balanceo cada repetición. Al levantar mucho peso puede ser algo normal, sobre todo por la dirección de fuerzas y para mantener el equilibrio. Recordemos que si al final coges las mancuernas de 30-40 kilos, es decir, 40 kilos por mano, 80 kilos, probablemente tienes más peso delante tuya que lo que a lo mejor es tu cuerpo. Entonces es normal que por equilibrio sí que tengas que balancear. Pero con pesos menores no debería ser así y la técnica debe ser más controlada. Algo que no hemos visto. Vale, el juego nos dice que ya hemos hecho demasiado ejercicio y que para seguir toca venir al día siguiente. Esto seguro que para alguien que simplemente quiere subir las stats del personaje puede ser molesto, pero estamos analizando lo real que es esta mecánica y la verdad que esto es un detallazo por parte de Rockstar, ya que si todos tenemos algo claro es que el descanso es de lo más importante junto con la alimentación para el desarrollo de la musculatura. Así que punto positivo del juego en este aspecto. Hora de descansar pues, y antes de descansar, eso sí, como buen gym bro, toca hacerse la fotito en el espejo para subirla a la lista y alborotar el ganado, ¿no? Bueno, aquí por lo que vemos CJ no sale muy favorecido. Mejor vamos a descansar. Volvemos al día siguiente, toca vestirse para la ocasión. Y esta vez nos vamos a colocar la tank top negra, la típica que vemos de Gymshark. Aquí colocaría mi código de descuento de la marca, si tuviera, pero como no tengo, pues me aguanto. El pantalón usamos el mismo de ayer. Esto lo hacemos muchos, no ganamos tanto como para estrenar conjuntito cada día, y hoy nos pondremos una gorrita. Recurso típico para verse misterioso en el gym como Cebú, o para ocultar la coronilla, lo que nos estamos quedando calvos. Entramos al gym y como CJ no tiene agujetas, algo que vemos que tampoco es realista, nos vamos directito de nuevo a la banca. A ver si CJ se saca los 160 kilos que tiene el límite el juego. Ponemos los 160 kilos en barra y sacamos una repe y nos sube. Ay. Pues nada. Me flipa que no la pueda subir ni nada, que no lo pueda con las repeticiones y coge y diga, no he podido. Placa. Y la deja en su sitio. Pues tocará ver si levanta los 44 kilos de curl de bíceps. Y 30 repeticiones con 44 kilos. ¿Estamos locos? A ver, CJ. ¿Quién de los que está por aquí te ha vendido Trembo? ¿Quién te ha pasado la aguja? No, fuera bromas. Al día siguiente probé un poco lo que es el cardio, lo cual hace que baje la gordura, otra mecánica de la mano de la musculatura que baja al hacer cardio y sube si comes demasiado. Algo que también tiene que ver con nuestro mundo y aunque solo corriendo no adelgazas y pierdes grasa como mucha gente cree, sí que es verdad que comer de más solo hace que ganes grasa, sobre todo si comes descontrolado y comida procesada. Como vimos en aquella era que no sabemos, se puso de moda, ese volumen sucio, bueno, toca valorar todos los puntos del realismo. Y comenzamos en el apartado negativo. Lo primero, no tiene nada real que alguien sin entrenar ya pueda levantar pesos locos. Con el stat de musculatura se debería de haber ido desbloqueando los pesos más altos a mayor musculatura desarrollase, dándole más peso a esta mecánica. Segundo, tampoco es real que las mismas mancuernas y discos de la banca sirvan para todos los pesos, aunque entendemos que al ser una mecánica accesoria del juego y que perfectamente podías completar el título sin usarla, no se implique tanto empeño en ella, aunque hubiese estado guay. Tercero, al igual con tener más ejercicios, entendemos que no es un gym de musculación y solo es uno de boxeo, pero hubiese molado, oye, algún peso muerto o sentadilla para hacer algo de pierna. Y como hemos visto, las ejecuciones técnicas no son perfectas, pero oye, tampoco se ven mal para ser un juego de la PlayStation 2, recordemos eso. En cuanto a los puntos positivos que le doy, son, oye, tienes que descansar, no vale con pegarte la subida de stats en media hora, setar a tu personaje, nada. Al menos tienes que dejar que los músculos descanses y vuelvas al día siguiente. O sea que, bastante realista. A más fuerte estés, más fuerte te ves. Esto también es algo chulísimo, que además en la época que salió fue una locura. Todos flipábamos con poner a nuestro CJ mamadísimo. Hay que entender que el juego, para ser de PlayStation 2, realza mucho el detalle con el que se hizo esta mecánica.
Y los fallos en cuanto a realismo en el fitness se deben en gran parte tanto a que no es lo más importante del juego, ya que solo es una mecánica que afecta a los stats del personaje. Y es algo opcional, que recordemos que aquí se usan armas y un pectoral que levanta 160 kilos, oye, no te va a parar una bala del calibre 23. También sumamos, como ya hemos dicho, los detalles técnicos y de rendimiento de la época. En resumen, el GTA San Andreas toca bastantes palos del fitness, y aunque falla en bastantes detalles, destaca positivamente en otros, y que se agradece que el entrenamiento y el deporte se comparta de esta manera, ya que seguramente esta mecánica haya ayudado o influenciado a mucha gente, oye, a comenzar en el gimnasio para verse mejor, y eso es su mayor punto positivo. La conclusión de este vídeo, que el putísimo CJ es el verdadero elegido de los hierros. Si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros, y espero volver a veros pronto. Ya sabéis, a entrenar y sobre todo, portaos bien, que os conozco.